Hola chicos, espero que estén bien. En este video les voy a hablar sobre los números complejos. Comencemos. Primero vamos a ver ecuaciones cuadráticas sin solución en los números reales. Después vamos a ver la interpretación geométrica de los números complejos. Ya, la interpretación geométrica es para demostrar que sí existen números complejos. Ya, después vamos a ver notación de par ordenado y binómica. Después potencial de I, que vamos a ver después qué significa I. Vamos a ver operatoria de los números complejos y propiedades. Números complejos se denotan con esta serie de doble trazo. Y por último, no, ya. Ahora vamos a ver ecuaciones cuadráticas sin soluciones de los números reales. ¿Qué pasa si la siguiente ecuación es cuadrática? Si tenemos la siguiente ecuación cuadrática, perdón. ¿Qué pasa si tenemos la siguiente ecuación cuadrática? X cuadrado más 1 igual a 0. Es una ecuación de la forma x cuadrado más c igual a 0. Entonces podemos restar a ambos lados el término independiente, dividimos por a y sacamos raíces cuadradas. De eso no cabe duda. Ya, aquí tenemos una ecuación cuadrática de la forma x cuadrado más c igual a 0, de la cual este lo podemos pasar para acá, dividir por ambos lados y ya. No es necesario hacer mucho esfuerzo con ecuaciones cuadráticas de esta forma en específico, ojo. Entonces si restamos ambos lados menos 1 va a quedar x cuadrado es igual a menos 1. Y, y bueno, si sacamos raíz cuadrada, tú dirías, ya, entonces va a ser más o menos la raíz cuadrada principal de menos 1 y ya está, listo, todos felices. Esa son las soluciones. No, 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 espérate ahí, espérate ahí. Este número no es un número real. No existe en los números reales. No existe solución de esta ecuación cuadrática de los números reales porque recordemos que no podemos tener la raíz cuadrada principal de un número negativo. ¿Ya? No podemos tener la raíz cuadrada principal de un número negativo. Entonces esta ecuación no tiene solución. Sí tiene solución. Pero te está contradiciendo a ti mismo. No, no me estoy contradiciendo a mí. De hecho, esta tiene solución, no tiene solución en los números reales, pero sí tiene solución en otro conjunto aún más grande que incluye los números reales, que se llama conjunto de los números complejos. Recordemos que en el conjunto de los números reales no existen las raíces cuadradas del número negativo, entonces esta es una ecuación polinómica de segundo grado sin solución. Bueno, esta es la única donde no existen soluciones reales. Vamos a ver la siguiente ecuación. X cuadrado más x más 5 igual a 0. Vamos a resolverla mediante la fórmula cuadrática general. Vamos a tener x, bueno, esto ya lo saben ya. Si no saben sobre la fórmula cuadrática, si se están confundidos, les dejo en la descripción un video que hice sobre funciones cuadráticas, donde lo expliqué ya. Cualquier duda, igual me la pueden preguntar, ¿ya? Si me pueden preguntar cualquier cosa, que tenga dudas, inquietudes, sugerencias, cualquier cosa así me la pueden preguntar. Entonces, vamos a tener que x es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada principal de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 5, eso dividido por 2 por 1. Y vamos a tener que x es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada principal de 1 menos 20 dividido 2, todo. Entonces vamos a tener que la x es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada principal de menos 19 dividido 2. Lo mismo, tenemos aquí la raíz cuadrada principal de un número negativo. Y si bien recuerdas, el discriminante es negativo, la ecuación no tiene solución real. Pero sí va a tener solución en un conjunto aún más grande que se llama los números complejos. Vamos a ver ahora su interpretación geométrica, que es para demostrar su existencia, que sí existen estos números. Tenemos aquí la interpretación geométrica de la multiplicación por menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener que si multiplicado por menos 1, partiendo del 1, hacemos un giro de 180 grados hexadecimales.
quedando en menos 1. Y después, si multiplicamos otra vez por menos 1, vamos a tener de nuevo otro giro de la misma magnitud y va a llegar a 1, ¿ya? O sea, que si partimos del 1 y multiplicamos por menos 1 y otra vez multiplicamos por menos 1, vamos a tener un giro de 360 grados sexagesimales, que es el doble de 180 grados sexagesimales. Bueno, como ves, geométricamente se puede definir la multiplicación por menos 1 como un giro de 180 grados sexagesimales. Y si multiplicamos otra vez por menos 1, tenemos lo mismo. ¿Ya? Entonces, lógicamente, si multiplicamos por raíz cuadrada principal de menos 1, obtenemos un giro de 90 grados sexagesimales, o sea, la mitad. ¿Por qué? Porque si tenemos, bueno, si multiplicamos 1 por raíz cuadrada principal de menos 1, y otra vez multiplicado por raíz cuadrada principal de menos 1, vamos a tener raíz cuadrada principal de menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, y eso es igual a menos 1. Y va a tener un giro de 180 grados sexagesimales. Entonces tiene que ser la mitad. Pero aquí tenemos que tener muchísimo ojo. No puede ser real ese número. Porque si hacemos geométricamente, en el punto de vista geométrico, tampoco puede ser real. Además, puntos de vista algebraico, ¿ya? No puede ser real, ¿por qué? Porque si hacemos este giro, tendríamos un número arriba, de la cual no tenemos un otro eje que determine que pueden haber números arriba y abajo de esta recta. No existe recta perpendicular, por lo cual no está definido en el conjunto de los números reales. Pero, si agregamos otro eje, vamos a tener el plano complejo. Les presento ahora mismo al plano complejo que representa a los números pertenecientes al conjunto de los números complejos. Donde aquí sí tenemos la raíz cuadrada principal de menos 1, aquí sí es válida. Este conjunto se designa con la notación C de doble trazo, donde los números reales son un subconjunto de los complejos. Sí, lo incluye. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí, no sé, 2,0 es un número real, que es 2. ¿Ya? No, los números complejos de notación de par ordenado. ¿Ya? Notemos que el eje horizontal se llama eje real y el vertical eje imaginario. Y es igual a raíz cuadrada principal de menos 1, que es igual a 0,1. Y el número real a es igual a 0,0. Eso es lógico. Si tenemos un número real como menos un medio, vamos a tener que se va a graficar aquí en este plano como menos un medio, 0. ¿Ya? Un número complejo se puede representar como un par ordenado en R2, es decir, el conjunto de pares ordenados de números reales. Pero esa no es la idea. La idea es que sean un números como tal y no un par ordenado basado en otro conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que debemos de hacer es primero pensar. Debemos pensar. ¿Y qué vamos a pensar? En la suma. La interpretación geométrica de la suma. ¿Y por qué la interpretación geométrica de la suma y no de otra operación? Bueno, de ahí van a saber por qué. Si tenemos menos 1, no sé, menos 1, ya, nos ubicamos en el menos 1, aquí la recta real, que sería menos 1,0. Y si le sumamos raíz cuadrada principal de 7, tendríamos que avanzar hacia la derecha, raíz cuadrada principal de 7 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ahora en vez de sumar restamos? Bueno, estamos sumando un número negativo. Estamos sumando el inverso multiplicativo de raíz cuadrada principal de menos 7, la cual es menos raíz cuadrada de 7. ¿Ya? Es decir, vamos a tener un retroceso, es decir, un giro, digo, no, un traslado hacia la izquierda. Vamos a trasladarnos hacia la izquierda, ¿ya? Vamos a movernos hacia la izquierda, raíz cuadrada principal de 7 unidades, ¿ya? Entonces, y la misma idea en el conjunto de lo imaginario, ¿ya? Si tenemos i más i, ¿ya? Bueno, vamos a tener raíz cuadrada principal de menos 1 más raíz cuadrada principal de menos 1, que eso es, bueno, una manzana más una manzana son 2 manzanas. Entonces vamos a tener
raíz cuadrada principal de menos 1 más raíz cuadrada principal de menos 1 igual a 2 raíz cuadrada principal de menos 1, o sea, 2i. Ya, y en la suma de los números imaginarios, ya si tenemos 0,1 y tenemos que sumarle lo mismo, ya tenemos que considerar que aquí tenemos una distancia de 1 con respecto al origen, ¿ya? Tenemos una distancia de 1. La distancia entre el origen y el 0,1, o sea, el i, es de 1. Esa distancia, ¿ya? Entonces tendríamos que, si tenemos i más i, va a ser, obviamente, vamos a avanzar otra vez una unidad. Vamos a avanzar una unidad, sí, pero hacia arriba. Porque esa distancia está dirigida hacia arriba. Y más i, bueno, vamos a posicionarlo aquí. Y más i va a tener ahí otra unidad hacia arriba. Y eso va a quedar en el 2. La parte imaginaria va a ser 2. ¿Ya? Y el número va a ser 2i. O sea, 2i es igual a 0,2. Bueno, entonces, vamos a tener que, si tenemos que la suma entre los números reales, o sea, vamos a tener, si tenemos que sumar 1 más 1, ¿ya? 1 más 1 va a ser 2, o sea, vamos a tener 0, vamos a partir del 1,0 y terminamos en el 2,0. Y tenemos que lo misma idea para los números imaginarios, solamente que en vertical, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un número complejo 1,2? ¿Ya? 1,2, o sea, este. Bueno, nosotros tenemos que partir desde el 1. Partimos del 1 y ese 1 le sumamos 2i. Es decir, le sumamos 0, le sumamos para que avancemos hacia arriba 2 unidades. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 1 más 2i es lo mismo que decir 1,2. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 1 más 2i es equivalente a decir 1,2. ¿Por qué? Porque tenemos desde 0 partimos, avanzamos una unidad hacia la derecha. Vamos a tener, hay 1 más raíz cuadrada, más 2 veces la raíz cuadrada principal de menos 1, o sea 2i, que es avanzar 2 veces hacia arriba. Que vamos a tener a1 igual a, vamos a tener 1,2 que es igual a 1 más 2i. Ahora vamos a ver la relación entre la notación de par ordenado y binómica. Si tenemos z igual a b, vamos a tener que b es igual a más b por i, donde i es igual a raíz cuadrada principal de menos 1, que se ubica en el 0,1. ¿Ya? Esta va a ser la relación. Z es igual a b, que es igual a más bi, donde a y b son números reales. Bueno, y recordemos que si nosotros tenemos números que pertenecen al eje imaginario, o sea, vamos a tener, no sé, menos i, menos 2i, 2i, no sé, números así, esos números se llaman números imaginarios. Números imaginarios, ¿ya? Ojo, es distinto decir unidad imaginaria al número imaginario. La unidad imaginaria es i igual a raíz cuadrada principal de menos 1. Y, y vamos a tener que también los números imaginarios va a ser un número b multiplicado por la unidad imaginaria. bi va a ser un número imaginario. Y la unidad imaginaria va a ser 1 por i. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos que graficar este número? 1 menos 2i simple. Nosotros nos ubicamos en este plano, ya. Partimos del 1 y vamos 2 unidades abajo. Aquí tenemos punto 1, menos 2. Y recordemos,
Digo, no, vamos a tener que ver esto, ¿ya? La parte real, que se escribe RE de Z, porque, bueno, en las matemáticas se notan con Z los números complejos, ¿ya? La Z es la que denota los números complejos, la letra Z es la más usada. O la doble, es decir, que tenemos dos números complejos, bueno, una Z, después una W, Z, W, U, B, esas son las letras usadas para los números complejos. Bueno, la parte real de Z es, o sea, desde Z ya es A, y la imaginaria es B, el número que multiplica ahí. ¿Cuál es? B. Después, la parte real de Z sub 1 es 1. Y la parte imaginaria de Z sub 1, el número que estamos multiplicando, la unidad imaginaria aquí es menos 2. ¿Ya? Ahora, vamos a ver potencias de I. Si tenemos I igual a raíz cuadrada principal de menos 1, eso va a ser I a la 1. I al cuadrado, obviamente que es menos 1. ¿Ya? Porque se cancela el cuadrado con la raíz. Si tenemos I al cubo, eso es igual a I al cuadrado por I, lo cual es igual a menos I. ¿Ya? Después, I a la cuarta, bueno, eso es, bueno, I cuadrado por I cuadrado. Recordemos que I cuadrado menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. ¿Ya? Entonces, si tenemos I a la sin quinta, eso va a ser I a la cuarta por I, que es igual a I. ¿Por qué? Porque I a la cuarta es 1 y 1 por I es I. Ahora, si nos damos cuenta, si bien nos damos cuenta, si tenemos I elevado a múltiplo de 4, eso quiere decir que si n es natural, entonces vamos a tener I elevado a 4 por n. Donde n es un número natural, entonces tenemos I el número elevado a un múltiplo de 4. Si está elevado a un múltiplo de 4, siempre va a dar 1. Siempre vamos a resultar 1. ¿Ya? Siempre tiene que dar 1 si tiene I elevado a un múltiplo de 4. ¿Y qué pasa si está elevado a un múltiplo de 4 más 1? Bueno, eso es I a la 4n por I. Propiedades de la potenciación, una de ellas es que si tenemos dos exponentes, si tenemos un exponente que es una suma, entonces va a ser I elevado al sumando por I elevado al otro sumando. En este caso, los sumandos son 4n y 1. Entonces vamos a tener I a la 4n por I elevado a múltiplo de 4 es 1. Entonces vamos a tener 1 por I igual a I. Si tenemos un I elevado a múltiplo de 4 más 1, vamos a tener I. O sea que si tenemos, por ejemplo, I elevado a 21, I elevado a 21 es 20 más 1. I elevado a 20 más 1. 20 es un múltiplo de 4. Présteme atención, ¿ya? Si tenemos I elevado a 21, vamos a tener que I elevado a 21 va a ser I elevado a 20 más 1, lo cual es I elevado a 20 por I. Si tenemos I elevado a 20, tenemos I elevado a un múltiplo de 4, lo cual es 1. Y vamos a tener I al final. O sea, I a la 21 es igual a I. ¿Qué pasa si tenemos I elevado a un múltiplo de 4 más 2? Entonces vamos a tener I elevado a un múltiplo de 4 más por I elevado a 2, lo cual es 1 por I elevado a 2, que es menos 1. Después, I elevado a un múltiplo de 4 más 3, eso es I elevado a un múltiplo de 4 por I elevado a 3, lo cual es menos I. ¿Por qué? Porque tenemos que I elevado a 3 es menos I y I elevado a un múltiplo de 4 es 1, entonces va a tener 1 por I al cubo, que es 1 por menos I, eso es menos I. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos I elevado a menos 17? ¿Qué pasa? Ah, aquí está compleja. No está complicado como se piensa. Aquí vamos a tener lo siguiente.
Si i a la menos 17, por propiedades de la potenciación, tiene que ser sí o sí 1 dividido en i a la 17, o sea, el inverso multiplicativo de i a la 17, que es 1 dividido en i a la 17. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, mucha atención, multiplicamos a ambos lados por i elevado a 3 dividido en i elevado a 3? Que eso sería lo mismo que estamos multiplicando por 1. Ya si multiplicamos dividido entre i elevado a 17 por 1, ya este 1 lo podemos escribir como lo mismo sobre lo mismo. Y ese mismo va a ser i elevado al cubo. Aquí vamos a tener que es igual a i al cubo sobre i a la 20. Recordemos que i a la 20 es un múltiplo de 4. Ya es 4 por 5. Ya. Entonces vamos a tener que esto es i al cubo sobre 1. Que es i al cubo que menos i. Y aquí nosotros podemos, si tenemos un i elevado a un exponente negativo, vamos a tener que es es 1 sobre i elevado al opuesto del número negativo, que obviamente es un número positivo. Y eso es igual a 1 sobre 1 sobre i elevado a 17, y lo podemos multiplicar aquí por i elevado al cubo sobre i elevado al cubo. ¿Por qué hice eso? Es para hacerlo más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Si racionalizamos, ya esto se llama racionalización, cuando nosotros eliminamos algo del denominador, ya sea raíces cuadradas, número complejo, eso es racionalización, cuando quitamos algo del denominador. Aquí nosotros tenemos i al 17 y elevado al 3. Bueno, nosotros tenemos que buscar algún i que... Bueno, tenemos que buscar algún i donde si nosotros multiplicamos aquí hacia el lado, recordemos que la multiplicación de fracciones es aquí 1 por el que está al lado y i elevado a 17 por el que está al lado, entonces vamos a tener que sumar los exponentes, y esa suma de exponentes debe dar un múltiplo de 4 para hacer más fácil, ¿ya? En este caso multiplicamos, amplificamos, ¿ya? Amplificamos por i al cubo, es decir, multiplicamos por i al cubo sobre i al cubo, eso es amplificar. Entonces, simplificamos por i al cubo, vamos a tener que sumamos los exponentes 2 y 7 más 3, y eso es i elevado a 20. Tenemos que buscar un i elevado a un exponente, tal que si sumamos el exponente a este exponente de aquí, que es 17, de un múltiplo de 4. En este caso, i elevado a 3. ¿Ya? Creo que se entiende la idea. Ahora vamos a ver operatoria en los números complejos y las propiedades de este conjunto. ¿Ya? Ya, propiedades básicas, o sea, axiomas, van a ser primero que todo la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad. Vamos a tener también la distributividad, la asociatividad, la conmutatividad. Bueno, propiedades así, que se repiten en los números reales. El elemento neutro, que es el de la suma, que es 0. El elemento neutro de la multiplicación, que es 1, se va a repetir aquí, en el número complejo. Ahora vamos a ir deduciendo propiedades más complejas y también vamos a ver operatoria en C. Primero vamos a ver operaciones unarias. ¿Qué son operaciones unarias? Las operaciones unarias son operaciones ya que se valen solamente de un número. Es decir, no necesitamos otro número para realizar la operación. En este caso, el módulo o valor absoluto. Recordemos cuando sacamos un valor absoluto o módulo de un número real. El módulo de un número real solamente requiere un número real para hacer esa operación, que es el número real que le vamos a sacar valor absoluto. Mientras que las operaciones binarias son como por ejemplo la suma, la resta, porque requerimos de dos números para hacer una suma y una resta.
como en multiplicación, división, por exponenciación también requerimos dos números reales y una operación binaria. Entonces eso, vamos a tener que el módulo, tenemos que recordar el valor absoluto, también conocido como módulo, se define como la distancia entre un número o punto y el origen. Recordemos eso, que el origen, en la recta, en los números reales, el origen contaba como el cero de la recta real. El cero, ¿ya? El cero va a ser el origen, en el caso de la recta real. Pero ahora tenemos un plano complejo, tenemos un plano cartesiano. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que buscar la distancia entre el origen y un punto en el plano cartesiano. Ahora que recordemos que la distancia entre un punto y el origen está dada por la raíz cuadrada principal de la abscisa del punto cuadrado más la ordenada del punto cuadrado. Recordemos que x es la abscisa y y es la ordenada. La coordenada y se llama ordenada y la coordenada x se llama abscisa. En este caso en específico, la abscisa sería la parte real del número complejo y la ordenada la parte imaginaria. Entonces tendremos lo siguiente, bueno, eso por lógica, ¿ya? Si tenemos que la parte real del número complejo es la horizontal, entonces ahí vamos a tener la abscisa que es la parte real. Y la ordenada va a ser la parte imaginaria. Tendremos lo siguiente, que el valor absoluto de un número complejo z va a ser igual a la raíz cuadrada principal de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Después, el conjugado. El conjugado de un número complejo se define como otro número complejo tal que su parte imaginaria es el inverso aditivo de la parte imaginaria original. Es decir, el conjugado de z es igual a a menos b, donde a y b son las partes real e imaginaria respectivamente del número complejo original. Ahora vamos a definir las operaciones binarias. Las binarias son la suma, que es sencillo sumar números complejos. Si vemos aquí, z sub 1 más z sub 2, donde z sub 1 es igual a 3 más 4i, y z sub 2 es 8 menos 9 veces la unidad imaginaria. Entonces, si lo sumamos, vamos a tener 3 más 8 es 11. Aquí vamos a tener 11, y 4 menos 9i es menos 5i. Así que eso vamos a tener 11 menos 5i, resultado final. Resta lo mismo que sumar el inverso aditivo de un número complejo. Recordemos que la resta es sumar el inverso aditivo del número. Aquí tenemos z sub 1 menos z sub 2 igual a 7 menos 2i menos, paréntesis, menos 3 menos 3i. Ya, este paréntesis, bueno, si aquí tenemos un menos y un paréntesis, es lo mismo que decir 7 menos 2i menos 1 por el paréntesis menos 3 menos 3i. ¿Ya? Y menos, recordemos que 7 menos 2i menos 1 por menos 3i menos 3, digo, menos 3 por menos, digo, a ver, si tenemos 7 menos 2i menos 1 por menos 3 menos 3i, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que distribuir menos 1 por menos 3, 3 positivo, menos 1 por menos 3i, 3i positivo. Entonces finalmente vamos a tener, si hacemos la suma de todo esto, va a ser 10 más i. Ahora, la multiplicación, tengo que aplicar la propiedad distributiva en los números complejos. Los números complejos, ¿ya? Si tenemos z sub 1 por z sub 2, donde z sub 1 es 2 menos i y z sub 2 es 3 más 5i, vamos a tener lo siguiente. Que distribuir, ¿ya? 2 por 3, 6. 2 por 5i, 10i. Menos i por 3, menos 3i. Y menos i por 5i, vamos a tener que eso es menos 5i al cuadrado. ¿Y qué es i al cuadrado? Recordemos la potencia de i. I al cuadrado era menos 1. Entonces va a tener 6 más 10i menos 3i menos 5. ¿Y qué es eso? Menos 5.
bueno, si recordemos que podemos pasarlo a más 5, ¿ya? 6 más 10i menos 3i más 5. 6 más 5, 11. 10 menos 3, 7. Entonces va a quedar 11 más 7i, finalmente. Y la división, hay que mirar aquí, presta mucha atención. Aquí z sub 1 sobre z sub 2 es igual a 3 más 9i, ese z sub 1 sobre z sub 2 que es menos 4 más 6i. Si nosotros tenemos que dividir esos números complejos, no lo vamos a poder hacer normalmente. Tenemos que racionalizar, ¿ya? ¿Y cómo racionalizamos? Bueno, si aquí tenemos un binomio, bueno, este es claramente un binomio, ¿ya? Un, ya vamos a tener este binomio que es menos 4 más 6, los números complejos, esta es la notación binómica, ¿ya? La notación binómica de un número complejo es simplemente una suma entre la parte real y la parte imaginaria por la unidad imaginaria, ¿ya? Todo es un binomio, claramente. Es un menos 4 más o segundo término que es x. Entonces, si multiplicamos por 1, ¿ya? Simplemente multiplicar por 1. Esto no se alteraría. Este 1 lo podemos expresar como menos 4 menos 6 dividido menos 4 menos 6. Lo mismo sobre lo mismo. Recordemos que si tenemos algo, que algo cabe en sí mismo una vez. Eso es lógico. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto. 3 más 9i dividido en menos 4 más 6i por menos 4 menos 6i dividido en menos 4 menos 6i. ¿Y qué es eso? Bueno, aquí vamos a tener una multiplicación, propiedad distributiva aquí. Y abajo vamos a tener una suma por diferencia. Y en la suma por diferencia recordemos que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Y vamos a tener menos el cuadrado del segundo, que es 6i elevado al cuadrado, lo cual es 36i cuadrado. ¿Y qué es 36i cuadrado? Eso es menos 36. ¿Por qué? Porque i cuadrado equivale a menos 1. Y vamos a tener 36 por menos 1, que es menos 36. Entonces vamos a tener 16 menos menos 36, que es 16 más 36. Así que vamos a tener esto. Aquí habíamos aplicado la propiedad distributiva, ¿ya? Recordemos que así se multiplicaba los números complejos. Vamos a tener esto. Menos 12 menos 18i menos 36i menos 54i cuadrado sobre 16 más 36. Y aquí este menos 54i cuadrado lo podemos expresar como 54 por menos 1. Y 54 por menos 1 es menos 54. Entonces vamos a tener menos 12, menos 18i, menos 36i, menos 54 sobre 16 más 36. Entonces vamos a tener, si hacemos las operaciones aquí, 16 más 36, si hacemos esa operación binaria, va a quedar 52. Y aquí arriba, bueno, va a tener menos 12, menos 18i, menos 36i, más 54. Si hacemos la suma, va a quedar 42 menos 54i dividido 52. Y si nosotros si queremos tener el número complejo, ya tenemos que distribuir esta división. Tenemos que distribuir la división, tenemos que separar. Va a quedar 42 52avos menos 54 por la unidad imaginaria, esos 52avos, ¿ya? Entonces vamos a tener que simplificar. Simplificar aquí y simplificar aquí. Va a quedar que eso es igual a 21 sobre 26 menos 27i sobre 26. Ese va a ser el resultado final de la división. Ahora, vamos a ver las propiedades. El inverso multiplicativo de un número complejo, z elevado a menos 1, se denota el inverso multiplicativo, o 1 sobre z, que es z a la menos 1, es lo mismo ya, donde z es distinto a 0. Ojo, distinto de 0. ¿Por qué? Porque va a tener 1 sobre z.
y si z es 0, vamos a tener 1 sobre 0, lo cual tenemos que buscar un número que multiplicado por 0 nos dé 1, y eso es imposible, es indefinido. Así que si z es distinto de 0, entonces existe un inverso multiplicativo para este número complejo. Y este inverso es otro número complejo tal que hace multiplicado por el original, o sea, z por z elevado a menos 1, al final va a resultar 1. Tengo que buscar un número que, multiplicado por el número complejo original, de 1. Este es 1 sobre ese número complejo. ¿Qué pasa si z es igual a raíz cuadrada principal de 3 más raíz cuadrada principal de 7 por i? Vamos a tener que el inverso es 1 sobre eso. Y eso es igual a... Bueno, aquí hacemos la división racionalizando. 1 sobre raíz cuadrada principal de 3 más raíz cuadrada principal de 7i por raíz cuadrada principal de 3 menos raíz cuadrada principal de 7i sobre raíz cuadrada principal de 3 menos raíz cuadrada principal de 7i. Y eso aquí aplicamos suma por diferencia, que es raíz cuadrada principal de 3 al cuadrado, que es 3, menos raíz cuadrada principal de 7i al cuadrado, eso es 7 y cuadrado, que resulta menos 7i. Entonces va a tener 3 menos 7, ya 3 menos 7, que eso es 3 más 7, que es 10. Aquí me equivoqué, ¿ya? Aquí me equivoqué, era un menos, ¿ya? Perdón, era un menos, aquí. Aquí debería haber habido un menos. Aquí el resultado final no es 3 décimos más 7i décimos. Es 3 décimos menos 7i décimos, ¿ya? Aquí me equivoqué en escribir, ¿ya? Disculpen la equivocación. Vamos a tener que z, el conjugado del conjugado de número complejo, va a ser a menos bi. Recordemos que el conjugado de número complejo es multiplicar por menos 1 la parte imaginaria. ¿Y qué conseguimos? Que si el conjugado del conjugado es a menos bi. Y eso es a más bi. Entonces el conjugado del conjugado es... el conjugado del conjugado resulta el complejo original, que es a más bi. Si tenemos el conjugado de una suma, vamos a tener el conjugado de a más bi más c más di. Eso resulta que si agrupamos ya parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, vamos a tener a más c más bi más di. Sacando factor común i, va a quedar a más c más b más d por i. Eso es igual a más c menos b más d por i. Recordemos que la parte imaginaria es b más d aquí y tenemos que multiplicarla por menos 1. Y al final va a resultar a más c menos b más d por i. Y después vamos a tener a más c menos bi menos di. Lo cual es, agrupando de otra forma, a menos bi más c menos di. Y eso es la suma de los conjugados del número complejo. O sea, el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, ¿ya? El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Y después tenemos z por z conjugado. Eso es a más bi por a menos bi, lo cual es a cuadrado más b cuadrado. Y eso es lo mismo que decir la raíz cuadrada principal de a cuadrado más b cuadrado es elevado al cuadrado, porque se nos cancela aquí. Pero nos equivocamos no en cancelar. ¿Por qué? Porque recordemos que raíz cuadrada principal de a cuadrado más b cuadrado es el módulo. Entonces va a tener que, si tenemos un número complejo multiplicado por su conjugado, eso va a ser el módulo al cuadrado. Después, conjugado de z por el conjugado de w. Vamos a tener a menos bi por c menos di. Eso es igual a ac menos bd menos ad más bc. Y eso es igual a, bueno, si aquí tenemos el conjugado de ac menos bd
más AD más BC por I. ¿Por qué aquí más? Porque aquí tenemos la parte imaginaria y conjugado, y si calculamos el conjugado de esto, va a resultar esto de aquí. Ya, así que esto es igual a esto. Y después vamos a tener, bueno, no quiero que ustedes memoricen fórmulas, ¿ya? No me gusta que la gente memorice fórmulas. ¿Por qué? Porque memorizar fórmulas en matemática es algo que no se debería hacer. Lo que sería hacer sí es entender, porque todo tiene un porqué en matemáticas, todo tiene un porqué, se debería entender, comprender sobre dónde viene la fórmula. Y ahí recién aprendérnosla. Antes de aprender, aprender de memoria, antes de eso deberíamos nosotros em, pensar, utilizar la cabeza para ver por qué. Entonces, vamos a tener A más BI por C más DI. Esta sería como la fórmula de la multiplicación, ¿ya? La multiplicación de dos números complejos, A más BI por C más DI, es igual a AC menos BD más AD más BC por I. Esa es la fórmula de la multiplicación de dos números complejos A más BI y C más DI. Y eso finalmente va a ser el conjugado de Z por W. O sea que la multiplicación de los conjugados de números complejos es igual al conjugado de producto. Y vamos a tener que Z más el conjugado de Z es igual a más BI más, obviamente, A menos BI. Y BI menos BI se simplifican, va a quedar A más A, que eso es 2A. O sea, si sumamos un complejo con su conjugado, va a resultar dos veces la parte real del original. Y si restamos, bueno, vamos a tener A más BI menos A menos BI, este como un menos 1 por, así que distribuimos A más BI menos 1 por A, menos 1 por menos BI, positivo BI, y va a quedar BI más BI es 2 BI, A menos A, 0. Se simplifica. Y va a quedar 2 BI. ¿Qué quiere decir? Que la resta entre un complejo y su conjugado es dos veces la parte imaginaria por la unidad imaginaria. Que sí. Después vamos a tener que aquí tenemos la ecuación del módulo. ¿Y qué pasa si tenemos el módulo de conjugado? El módulo de conjugado es el mismo que el módulo de original. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la raíz cuadrada principal de a cuadrado más b cuadrado es lo mismo que decir raíz cuadrada principal de a cuadrado más menos b al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener a cuadrado más menos b por menos b, que es b positivo, y va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Es decir, que el conjugado, el módulo del conjugado es igual al módulo del original. Y bueno, vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a aplicar la propiedad, una propiedad ya que habíamos dicho, una propiedad que habíamos dicho anteriormente, ya, que esta propiedad. Si tenemos nosotros z por w, eso es lo z conjugado por w conjugado, eso es conjugado de z por w. Entonces vamos a tener esto, que, que el módulo, aquí me equivoqué, era módulo, digo era conjugado. No. No, perdón, chicos. Perdón, me equivoqué. Tenemos que complicar esta fórmula, ¿ya? Son dos fórmulas que, no que tenemos que entender el por qué vienen estas fórmulas. Tenemos que entender el por qué vienen estas fórmulas, ¿ya? Vamos a aplicar primero el mando multiproducto entre un número complejo y su conjugado, que es el módulo cuadrado,
Y el otro es el número z conjugado por w conjugado, que resulta conjugado del producto entre z y w. Entonces, tenemos el módulo al cuadrado de z por w. Eso obviamente es igual a el zw original por el conjugado del zw, que es z conjugado de z por w. Después, conjugado de z por w es lo mismo que distribuir el conjugado. Y va a quedar z por w por el conjugado de z por el conjugado de w. Y eso es igual a z por el conjugado de z por w por el conjugado de w. Y recordemos que z por el conjugado de z es el módulo al cuadrado de z. Y w por su conjugado es w, el módulo de w al cuadrado. Así que va a tener z al cuadrado por w al módulo al cuadrado. Y tenemos finalmente que el módulo al cuadrado de z por w es igual a el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. Y si sacamos raíz cuadrada principal, vamos a tener que se puede distribuir el módulo si tenemos un producto. Es decir, el módulo de z por w es el módulo de z por el módulo de w. Tenemos esta fórmula, que es la que debemos saber perfectamente su origen, que es z por z menos 1, a la menos 1, perdón. Z por z a la menos 1 es z por su inverso, lo cual debemos saber que el inverso multiplicado por el número original es 1. Y si sacamos valor absoluto, vamos a tener esto. Si lo aplicamos a ambos lados del módulo, vamos a tener esto ya. Y esto ya es, como vemos aquí en la propiedad anterior, se puede distribuir el módulo. O sea, si tenemos el módulo de un producto, es lo mismo que el producto de los módulos. Entonces vamos a tener, bueno, esto es igual a 1, ya el módulo de 1 es 1, ya. Y vamos a tener que distribuir los módulos. El módulo de z por z a la menos 1 es igual a módulo de z por el módulo de z a la menos 1. Vamos a tener, si dividimos a ambos lados por el módulo de z, lo siguiente. Vamos a tener z a la menos 1 es igual a 1 sobre z, el módulo de z, perdón. Y 1 sobre el módulo de z es el módulo de z a la menos 1. ¿Ya? Finalmente tenemos el módulo de z a la menos 1 es igual al módulo de z a la menos 1. Ahora vamos a ver, no es una propiedad en sí, ¿ya? Esto no es una propiedad de los números complejos, pero sí es una propiedad de la función cuadrática. No es de los números complejos, pero sí de la función cuadrática. Si tenemos el discriminante es negativo, obviamente las soluciones van a pertenecer al conjunto de los complejos menos los reales. Ya a los conjuntos del número complejo excepto los reales. Recordemos que los números complejos incluyen a los números reales. Así que x1 y x2, las dos soluciones, tienen que pertenecer al conjunto de los números complejos excluyendo a los reales. Y aquí vamos a tener x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada principal del discriminante sobre 2a. Esa es la forma que la fórmula cuadrática. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nosotros distribuimos esta división? Porque menos b más menos raíz cuadrada principal del discriminante dividido 2a es lo mismo que separar. Y tenemos menos b partido 2a más menos raíz cuadrada principal del discriminante sobre 2a. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que tenemos que la parte real de este número complejo ya, porque es un número complejo ya, el discriminante es menor que 0. Así que vamos a tener una parte imaginaria ya.
y una parte real. Un número complejo que no es un número real. Bueno, si distribuimos la división, menos b más menos el cuadrado principal de discriminante dividido 2a, obviamente va a tener menos b dividido 2a más menos el cuadrado principal de discriminante partido 2a. La parte real va a ser menos b partido 2a y la parte imaginaria va a ser la raíz cuadrada principal del discriminante sobre 2a. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí más menos. Sí, es lógico. Entonces, si hay un más menos, entonces vamos a tener una solución va a ser menos b partido 2a más la raíz cuadrada principal del discriminante sobre 2a y otra va a ser con el menos. Es decir, las dos soluciones cuando el discriminante es menor que 0, o sea, es negativo, cuando el discriminante es negativo, vamos a tener dos soluciones complejas conjugadas. Increíble. Va a ser conjugada. Y bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si es así, suscríbanse, denle like, compártanlo con quienes lo necesiten. Esto es H2O. Hasta la próxima.